La práctica de hoy es la número 6 del ciclo y el tema es carbohidratos. Los reactivos que vamos a utilizar son antrona, Benedict, Tollens, Selivanov, Barfoed, Lugol, ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. Y las muestras son glucosa, fructosa, lactosa, almidón, sacarosa, leche entera líquida y etanol. El etanol va a ser utilizado como la muestra blanco, es decir, la que va a dar negativa. La primera actividad es la reacción con antrona. En esta actividad vamos a agregar un gotero del reactivo de antrona a 6 tubos de ensayo, un tubo de ensayo para cada muestra. Vamos a agregar 2 mililitros de las diferentes muestras que son glucosa, almidón, fructosa, lactosa, sacarosa y el etanol como blanco en cada uno de los tubos de ensayo. Para esta práctica debería ser importante identificar cada tubo con la muestra, aunque no es necesario, pero sí es importante para poder reconocer los que van a dar positivos o los que dan negativos. Una reacción positiva a la reacción de antrona se observa a través de la formación de un complejo verde en la interfaz de los tubos de ensayo. Esta estructura es la responsable del complejo coloreado que vamos a observar, que corresponde al color verde que se da en la línea que une a las dos fases. Esta es una prueba genérica para todos los carbohidratos, es decir, que todos nos van a dar positivos. Es una reacción muy sensible en el sentido de que aunque la concentración del carbohidrato sea muy bajita, la reacción con antrona siempre va a dar positivo. Y van a dar positivo tanto los carbohidratos reductores como los no reductores. Veamos lo que sucede en la práctica. Tenemos nuestros tubos de ensayo, las muestras y el etanol como blanco. Vamos a agregar primero el reactivo antrona. 6 tubos de ensayo con antrona. Ahí tenemos el primer tubo. Luego vamos a agregar las muestras respectivas. Hay que recordar que la antrona es una prueba genérica para todos los carbohidratos. Todos van a reaccionar. Y lo que va a suceder es que la presencia del ácido sulfúrico que está dentro del reactivo antrona, ha sido preparada con ácido sulfúrico, va a deshidratar el carbohidrato, es decir, que va a hidrolizar los enlaces glucosídicos, permitiendo que la estructura se hidrolice y se produzcan monosacáridos. Estos monosacáridos se van a convertir en una estructura llamada furfural, que es el que se va a unir a la antrona y va a producir el complejo azul verdoso. Ya tenemos todos los tubos con antrona y es el momento de agregar las muestras. En el tubo 1, glucosa, 2 mililitros que equivalen a 40 gotitas. En el segundo tubo vamos a agregar fructosa. Y en el tercer tubo, almidón. Como podemos observar, se ve el cambio de la coloración del reactivo por la producción de un complejo verde. Ahí tenemos la segunda muestra. Y el complejo color verde en la interfaz. Y la tercera muestra. En el tubo número 4 vamos a tener la lactosa, la sacarosa y en el tubo 6 los 2 mililitros de etanol que nos van a reflejar la prueba negativa. Es decir, que ese complejo coloreado no va a aparecer en el tubo con etanol. Vamos con la siguiente muestra. Sacarosa. Y como podemos observar, en
las 4 muestras, 5 muestras que llevamos, ya tenemos la formación del complejo verde. El último es el etanol, que esperamos que como es un alcohol, no nos va a dar prueba positiva. Y pueden observar la diferencia entre la reacción positiva y la reacción negativa. Algunos autores dicen que mientras más oscuro es el complejo verde que se forma, el número de carbonos es mayor. Sin embargo, esto no se ha comprobado definitivamente, por lo cual lo que sí podemos afirmar es que la intensidad del color sí está relacionada con la concentración de carbohidratos presentes. Aquí tenemos el complejo verde en la interfaz. Reacción positiva. La actividad número 2 es la prueba de Benedict. Aquí vamos a colocar 2 mililitros de cada muestra, las mismas muestras anteriores. Glucosa, fructosa, almidón, lactosa y sacarosa. El etanol ya no. En tubos de ensayo por separado. Vamos a agregar 2 mililitros del reactivo de Benedict a cada tubo y vamos a llevar a baño María. Lo que vamos a observar es la formación de óxido cuproso, que va a ser el producto de la reducción del ion cobre, que es azul en medio alcalino. El ion cúprico va a pasar a ion cuproso, o sea que va a haber una reducción de cobre más 2 a cobre más 1. Aquí tenemos la reacción positiva y esta es la reacción negativa. El nuevo ion se va a observar como un precipitado rojo ladrillo correspondiente al óxido cuproso, el cual va a precipitar dando un color rojo naranja. A este precipitado se le considera como la evidencia de un azúcar reductor. Veamos lo que sucede. Tenemos nuestras muestras de glucosa, almidón, sacarosa, fructosa y lactosa. 5 tubos de ensayo, 5 muestras. Ahí estamos agregando las muestras. Tubo 1 con glucosa. El tubo 2 va a tener fructosa. El tubo 3, almidón. El 4, lactosa. Y el tubo 5 va a contener sacarosa. Tercera muestra. Muestra número 4. Y la muestra número 5. Luego vamos a agregar nuestro reactivo de Benedict a cada tubo. La prueba de Benedict es una reacción redox que, como ya sabemos, nos va a ayudar a reconocer los azúcares reductores, es decir, aquellos compuestos que presentan su OH anomérico libre. Además de estos que nos van a dar positivos acá, tenemos la maltosa, la celobiosa, que también son capaces de reducir el cobre más 2. Del grupo aldehído del azúcar a su forma de cobre más 1. Llevamos los tubos a baño María y esperemos a que nos dé la reacción positiva, que ya sabemos que esperamos un precipitado rojo ladrillo. Ahí podemos ver una reacción positiva en 3 de las muestras. En el fundamento teórico ustedes tienen la clasificación de los carbohidratos. Ya saben qué muestras hemos utilizado. Así que a través de esas estructuras y la clasificación podrán deducir cuáles son las 2 muestras que nos dieron negativas. Tenemos 3 muestras positivas para azúcar reductor y 2 muestras negativas. El precipitado rojo ladrillo correspondiente al óxido cuproso va a precipitar en la solución alcalina con un color rojo naranja.
o rojo ladrillo. Ahí los tenemos. Ahí va el primero que evidencia azúcar reductor. Coloración rojo ladrillo. Segunda muestra positiva. Recuerden que utilizamos glucosa, fructosa, almidón, lactosa y sacarosa. 3 de ellos son reductores y 2 no son reductores. Es decir, que no son capaces de reducir el cobre más 2 a cobre más 1. Ahí tenemos prueba negativa y segunda muestra con prueba negativa. Como las muestras son diferentes, la intensidad del color es diferente también. La tercera prueba es la prueba de Tollens. Ya hemos trabajado Tollens en aldehídos y en cetonas, así que el fundamento principal no es desconocido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar 2 mililitros de las muestras de carbohidratos en tubos de ensayo separados. Vamos a agregar 2 mililitros del reactivo de Tollens y llevar a baño María. Si se forma un espejo de plata en el tubo de ensayo, la reacción va a ser positiva. Aquí tenemos nuestro tubo de ensayo con nuestro espejo de plata y la reacción negativa en el segundo tubo. Tenemos acá el aldehído más el reactivo de Tollens en medio básico acuoso. Tenemos la formación de un carboxilo y la formación de plata metálica que la podemos observar como ese espejo. Esta reacción también es una reacción de oxidación que identifica azúcares reductores. Aquí tenemos nuestras 5 muestras: glucosa, almidón, sacarosa, fructosa y lactosa. La reacción de Tollens, al igual que la de Benedict, es una reacción de tipo redox, donde una especie se reduce y la otra se oxida. ¿Quién se va a oxidar? La muestra. ¿Quién se va a reducir? El ion presente en el reactivo que estamos agregando. Que si es Benedict va a ser el cobre y si es Tollens va a ser la plata. Ahí tenemos las muestras. Tercera muestra, el almidón, lactosa, sacarosa. Ahora, momento de adicionar el reactivo. 2 mililitros de reactivo de Tollens a cada uno de los tubos que contienen las muestras y llevamos a baño María. Estas reacciones son reacciones rápidas. Es decir, que si el compuesto es positivo, la reacción no se tarda demasiado tiempo, es bastante rápida. Ahí tenemos Tollens al segundo tubo, Tollens al tercero, cuarto y nuestros 5 tubos ya tienen el reactivo de Tollens y ahora van todos al baño María. Llevamos 3 tubos primero a baño María, 4, 3 tubos primero, sí, y van a observar que rápidamente se está dando la reacción de la muestra con el reactivo de Tollens. Se oscurecen y a continuación aparece en las paredes del tubo el espejo de plata. Estos dos son muy rápidos, este es un poco lento, pero se observa que va cambiando. Esperamos un momento.
Lo sacamos y vamos a ver quiénes son positivos y quiénes son negativos. Tenemos 5 muestras. Sacamos los 3 primeros y llevamos los otros 3 tubos, los restantes 2 tubos al baño María. Ahí van. Las otras 2 muestras al baño. Aquí recuerden que vamos a identificar azúcares reductores de no reductores a través de la formación de un espejo de plata. Ahí va reaccionando y el otro no está cambiando, así que suponemos que nos va a dar negativo. Las 2 sustancias que le dieron negativo a la prueba de Benedict van a dar negativo también a la prueba de Tollens, puesto que los 2 sirven para identificar los azúcares reductores. En este caso, la plata y el hidróxido de amonio forman un complejo que se llama diaminplata y ese es el que va a reaccionar con el aldehído. Vean, aquí está la formación de plata metálica en las paredes del tubo de ensayo, lo que indica la presencia de un carbohidrato reductor. La actividad número 4 es la prueba de Barfoed. Aquí lo que vamos a hacer es colocar 2 mililitros de glucosa y 2 de sacarosa en tubos separados. Vamos a agregar 2 mililitros de Barfoed a cada tubo y nuevamente vamos a llevar a baño María. Lo que vamos a observar es la formación de un precipitado rojo ladrillo en el monosacárido. Tenemos acá un monosacárido y un disacárido. Lo que sucede es que cuando entra en contacto con el reactivo de Barfoed, se va a oxidar el grupo aldehído a ácido carboxílico y va a precipitar el óxido de cobre con forma de un precipitado rojo ladrillo. Ahí está, reacción positiva y reacción negativa. Aquí se reconocen los monosacáridos. Son los únicos que van a reaccionar. Veamos la práctica. Tenemos nuestros tubos de ensayo. Agregamos a uno glucosa, 2 mililitros, y al siguiente 2 mililitros de muestra de sacarosa. Todo en solución acuosa. Luego vamos a agregar los 2 mililitros del reactivo de Barfoed a cada uno de los tubos y vamos a llevar a baño María. El color azul del reactivo de Barfoed nos indica nuevamente la presencia del cobre más 2. Ha sido preparado con cobre más 2 y otras soluciones. Lo llevamos al baño y vamos a observar el comportamiento de las 2 muestras. Acá vamos a observar que los monosacáridos van a reducir rápidamente. Como ven, ya se va observando un cambio en el tubo con monosacárido. Van a reducir el cobre más 2 a cobre más 1, que nuevamente va a precipitar como óxido de cobre color rojo ladrillo. Aquí en estas reacciones también pueden reaccionar los disacáridos. Sin embargo, la reacción es sumamente lenta. Por eso es que nos va a servir para diferenciar monosacáridos de disacáridos, sabiendo con anticipación que son los monosacáridos los que reaccionan más rápido. Los disacáridos reaccionan de 30 minutos o más en adelante. Ahí se observa el cambio en el monosacárido. Cuando el tubo se retira del baño María, se observa en el fondo la presencia de un precipitado. Ese precipitado nos indica que una de las 2 muestras era monosacárido.
Si hubiésemos dejado más tiempo el tubo con disacárido en baño María, probablemente habríamos tenido una reacción. Pero como la diferencia es la velocidad de la reacción, entonces decimos que fue negativa para el disacárido. La actividad número 5 es la prueba de Selivanov. En esta prueba, lo que vamos a hacer es colocar 2 mililitros de fructosa en un tubo de ensayo y 2 mililitros de glucosa en otro tubo. Vamos a agregar 2 mililitros de Selivanov, llevamos a baño María y vamos a observar la formación de un complejo naranja en la cetosa. Una de estas dos muestras es cetosa y la otra es aldosa. Esto es lo que sucede. La fructosa junto con el resorcinol presente en el reactivo de Selivanov, nos va a dar un complejo color rojo. Y esta es la reacción que esperamos. Va a diferenciar aldosas de cetosas. Tenemos ahí fructosa en un tubo, glucosa en el tubo número 2, y vamos a agregar 2 mililitros de Selivanov a cada tubo. Ahí va nuestro reactivo que, como pueden ver, tiene un color amarillo, amarillo pálido. Entonces vamos a observar claramente el cambio de color en el reactivo. Esta prueba decíamos que es específica para cetosas. Las cetosas se deshidratan más rápidamente que las aldosas. Hay que recordar que los carbohidratos se distinguen por su función como aldehído como cetona, es decir, que si el grupo cetona va a estar presente en la estructura va a ser una cetosa, pero si es el grupo aldehído, el compuesto se va a clasificar como aldosa. Esta es una reacción coloreada que tiene como base la velocidad de la deshidratación. Llevamos a baño María y vamos a empezar a observar el cambio de color. La que se deshidrata más rápido es la primera en cambiar de color. En este caso, podemos observar que es la fructosa, que es nuestra cetosa. Ahí va cambiando rápidamente de color la cetosa. La aldosa sigue del mismo color. Así que la prueba positiva es la velocidad con que la cetosa se ha deshidratado. Ahí sale nuestro tubo de ensayo para poder visualizar mejor el cambio de color. El amarillo del reactivo se ha convertido en un complejo color rojo. Nuestra cetosa y la aldosa que no cambió de color. Cetosa positivo, aldosa negativa. La actividad número 6 es la hidrólisis enzimática del almidón, la prueba de Lugol. Vamos a colocar 2 mililitros de almidón en 2 tubos de ensayo. A uno de ellos le vamos a agregar ácido sulfúrico y vamos a llevar los dos a baño María. Luego los vamos a retirar y así en caliente vamos a agregar 2 gotas de Lugol a cada uno. Una coloración azul intensa nos va a confirmar la presencia de un polisacárido no ramificado. Aquí tenemos nuestro almidón hidrolizado y la muestra de almidón sin hidrolizar. Si el almidón no está hidrolizado, las moléculas de yodo se van a depositar en las espirales del componente del almidón que tiene esta estructura. En el tubo con almidón solamente se va a dar una coloración azul-negro que indica que el yodo ha entrado a la hélice del almidón, es decir, se coloca entre los espirales, provocando que el yodo se fije a las moléculas.
Veamos lo que sucede. Aquí está. Tenemos 2 tubos con almidón. Y en el otro tubo vamos a tener el almidón más 1 mililitro de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es lo que nos va a permitir hidrolizar al almidón. Ahí estamos agregando el ácido sulfúrico. Esta prueba detecta la presencia de almidón o de otros polisacáridos que también sean no ramificados. Llevamos a baño María 5 minutos. Si al agregar Lugol obtenemos una coloración azul, eso nos va a indicar que el yodo ha entrado a formar parte de la hélice del almidón, es decir, se va a ubicar entre los espirales. Sin embargo, esto no es una unión química. ¿Por qué sabemos que no es una unión química? Porque la coloración va a desaparecer con la ebullición y va a reaparecer al enfriar, es decir, que no hay un enlace permanente entre el yodo y el almidón, solo se coloca en los espirales y cuando la temperatura se calienta vuelve a salir. No es una unión permanente, no hay un enlace. Ya sacamos después de calentar 5 minutos. Agregamos las 2 gotas de Lugol y en el que observemos la coloración azul-negro no hay hidrólisis. Es decir, que todavía tenemos amilosa y amilopectina, que son los 2 porciones del almidón. En la que ya se hidrolizó, únicamente vamos a observar una coloración amarilla. Eso nos indica que únicamente hay glucosa, ya no hay amilopectina ni amilosa en la cual el yodo se coloca entre los espirales. Prueba positiva, color azul, prueba negativa, color café. La prueba negativa significa que ya se hidrolizó todo el almidón. La siguiente actividad es la inversión de la sacarosa. En la inversión de la sacarosa, vamos a mezclar 2 mililitros de sacarosa con 5 gotas de ácido clorhídrico. Vamos a llevar a baño María 10 minutos, retiramos del tubo del baño y vamos a neutralizar el exceso de este ácido agregando pequeñas cantidades de carbonato de sodio hasta que no se produzca efervescencia. Cuando ya no se produzca esa efervescencia significa que ya no hay ácido clorhídrico remanente. Y así en caliente vamos a agregar reactivo de Benedict. Hay que trasladarnos a la prueba de Benedict y recordar la sacarosa con Benedict nos dio positivo o negativo. Nos dio negativo porque no es reductor. Entonces, aquí tenemos la sacarosa que está formada por moléculas de glucosa y moléculas de fructosa. La sacarosa sola nos daría negativo a la prueba de Lugol, pero durante la hidrólisis se separan la glucosa y la fructosa y por separado nos dan positiva la reacción de Benedict. La sacarosa, por su naturaleza, no es un agente reductor. Esto es porque el enlace involucra el primer carbono de la glucosa y el segundo carbono de la fructosa. Por lo tanto, no hay grupos reductores disponibles. Pero cuando se hidroliza, es decir, cuando se adiciona agua, los productos van a tener una acción reductora. Veamos lo que sucede. Ahí tenemos nuestra sacarosa más el ácido clorhídrico y luego llevamos a calor. Hay que recordar nuevamente que la sacarosa no es reductor, pero cuando se le agrega agua para hidrolizarlo a través del medio ácido y el calor, los productos, es decir, los monómeros que la conforman, sí tienen acción reductora y ya no están unidos. Por eso es que
vamos a observar que la prueba de Benedict nos va a confirmar que ya no tenemos sacarosa, sino los dos monómeros que la conforman. Veamos, vamos a llevar a ebullición durante 10 minutos. Retiramos del calor y confirmamos la inversión con Benedict después de haber neutralizado el exceso de ácido. Vean que cuando agregamos nuestra base, se neutraliza el ácido y se expresa con un burbujeo. Esperamos a que se neutralice completamente el exceso de ácido. Y ahora agregamos Benedict para confirmar que se han separado los monómeros de la sacarosa, que ellos sí son reductores. Cuando están separados son reductores, cuando están unidos ya no hay monómeros, ¿verdad? Están ya unidos y ahí observamos que la sacarosa con sus monómeros ya separados nos da positiva la prueba de Benedict, es decir, que hemos invertido la sacarosa, es decir, que la hemos convertido de no reductor a reductor. Ahí tenemos la presencia de óxido cuproso que nos indica que ya no tenemos sacarosa, sino dos agentes reductores. La siguiente prueba es la presencia de la lactosa en la leche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar 3 mililitros de leche en un tubo de ensayo, agregar 2 mililitros de Benedict, llevamos a baño María durante 4 o 5 minutos y observamos que si hay formación de óxido cuproso va a indicar la presencia de lactosa. Aquí tenemos positivo es lo que esperamos, puesto que la lactosa es un disacárido reductor. Veamos qué es lo que sucede. Ahí tenemos la muestra de leche entera líquida en un tubo de ensayo. $3 mililitros. Luego agregamos 2 mililitros de Benedict, que nos va a identificar la presencia de un carbohidrato reductor. Ahí va Benedict. Luego llevamos a baño María. Ahí vamos viendo que la muestra se está tiñendo del azul del cobre de nuestro reactivo de Benedict. Mezclamos para homogenizar muestra con reactivo y promover la interacción y llevamos a baño María. Y ahí vamos a observar que se va formando la coloración rojiza característica del cobre +2, que nos evidencia la presencia de azúcares reductores. La intensidad y el color es porque la muestra era blanca, entonces se difumina un poquito el color del óxido de cobre, pero ahí evidenciamos que está presente en nuestra muestra. Pudimos haber utilizado otras pruebas para determinar el carácter reductor. Ya vimos aquí cuáles son las pruebas que, además de Benedict, que nos van a dar positivos para la lactosa. Hasta acá nuestra práctica. Recuerden que tienen una guía de discusión que tienen que mandar en PDF al campus y además la marcha de la práctica.
en parejas y el examen postlaboratorio que va a incluir toda la base teórica, parte de la guía de discusión y lo que se ha observado durante la práctica.